La paz de Dios esté con vosotros. Hoy en este día tan hermoso vengo a compartirles algunos versículos de Abdías del Antiguo Testamento para que en nuestro diario caminar tengamos una semilla que nos invite a llevar una vida más plena y acercada a Dios. El primer manifiesto viene dado del capítulo 1, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Manifiesto contra la soberbia. La soberbia no siempre se manifiesta con palabras altivas ni con gestos de grandeza. En ocasiones se esconde en el silencio de quien cree no necesitar consejo, en la seguridad de quien piensa haber alcanzado una verdad absoluta, o en la ilusión de que la fortaleza personal basta para enfrentar el destino. Es una voz discreta que convence al ser humano de que es invulnerable. Toda altura conquistada puede convertirse en prisión cuando el corazón olvida la humildad. Quien se considera inalcanzable deja de mirar hacia arriba porque supone que ya no existe nada superior a sí mismo. Sin embargo, la historia demuestra que ningún poder, riqueza, inteligencia o posición permanece para siempre. Todo aquello que el orgullo construye termina siendo vulnerable al paso del tiempo. La verdadera grandeza no consiste en elevarse por encima de los demás, sino en reconocer los propios límites. La humildad no disminuye al hombre, lo vuelve consciente de su fragilidad y precisamente por ello lo hace más sabio. Quien acepta que puede equivocarse conserva la capacidad de aprender. Solo quien reconoce que puede caer procura caminar con prudencia. Este versículo recuerda que el mayor engaño no proviene del mundo exterior, sino del propio corazón, cuando se deja dominar por la soberbia. Antes de cualquier caída existe una falsa convicción de seguridad. Antes de perder el rumbo suele aparecer la certeza de que nunca será posible extraviarse. Por ello, hoy decido rechazar el orgullo que endurece el espíritu. Elijo cultivar un corazón dispuesto a escuchar, corregirse y a permanecer consciente de que toda capacidad, toda oportunidad y toda victoria son pasajeras. Ninguna posición terrenal es eterna, únicamente la verdad, la justicia y Dios permanecen. Que cada logro sea motivo de gratitud y no de vanidad. Que cada fracaso sea una oportunidad para crecer y no una excusa para la desesperación. Y que cada día recuerde que la mayor fortaleza no consiste en parecer invencible, sino en caminar con humildad, porque quien domina su propio corazón jamás será engañado por la soberbia. Manifiesto: ninguna altura está fuera del alcance de Dios, basado en Abdías 1:4. Aunque te remontes como águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. El ser humano ha perseguido desde siempre el anhelo de elevarse, porque busca el reconocimiento, el poder, el conocimiento y la gloria, como si la altura alcanzada pudiera convertirlo en intocable. Sin embargo, cuando más asiente sin humildad, más fácil le resulta olvidar que toda grandeza tiene un origen que no depende únicamente de sus propias fuerzas. Las montañas pueden parecer inexpugnables, las fortalezas pueden inspirar confianza y las estrellas pueden simbolizar un lugar donde nadie imagina ser alcanzado. Pero este versículo rompe toda ilusión de autosuficiencia. Gracias, señorita. Buen día. No existe refugio tan alto que pueda ocultar al hombre de la verdad, ni posición tan privilegiada que lo coloque por encima de la justicia de Dios. No es la altura lo que Dios condena, sino el corazón que convierte esa altura en un trono de orgullo. El problema nunca ha sido prosperar, crecer o alcanzar grandes metas. El verdadero peligro comienza cuando el éxito alimenta la idea de que ya no existe autoridad superior.
Cuando el logro reemplaza la gratitud y la confianza, en uno mismo desplaza la dependencia de Dios. Cada ascenso debería ser una oportunidad para servir con mayor responsabilidad y no para mirar con desprecio a quienes permanecen abajo. Cuando más alto llega la persona, mayor debe ser su humildad, porque toda posición es temporal y toda fortaleza humana puede desmoronarse en un instante. Hoy decido recordar que ninguna conquista me pertenece por completo y que ningún éxito me hace superior a los demás. Rechazo la soberbia que promete seguridad absoluta. Y abrazo la humildad que reconoce el límite de toda capacidad humana. Prefiero caminar con los pies firmes sobre la verdad antes que construir un nido entre las estrellas sustentado por el orgullo. Que mi mayor aspiración no sea alcanzar una altura desde la cual nadie pueda tocarme, sino vivir de tal manera que, sin importar cuán lejos llegue, mi corazón permanezca cerca de Dios. Porque el verdadero refugio no está en las alturas que el hombre conquista, sino en la presencia de aquel cuya autoridad alcanza el cielo, la tierra y todo lo que existe. Manifiesto número 3. El peso de la injusticia, basado en Abdías capítulo 1, versículo 10. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. La grandeza de una persona no se mide por la fuerza con la que vence a sus enemigos, sino por la manera en que trata a quienes caminan a su lado. Existe una herida especialmente profunda cuando el daño proviene de quien debía ofrecer apoyo, respeto o compasión. La traición entre hermanos deja cicatrices que ninguna victoria puede borrar. La injusticia nunca desaparece por el simple paso del tiempo. Puede permanecer oculta durante años, disfrazada de éxito o justificada por el orgullo, pero siempre deja una marca en quien la comete. El corazón que aprende a despreciar el sufrimiento ajeno termina endureciéndose hasta perder la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esa es la verdadera vergüenza, no la que otros observan, sino la que nace cuando la conciencia deja de escuchar la voz de la verdad. Este versículo recuerda que Dios no permanece indiferente frente a la violencia, la indiferencia ni la traición. Él observa cómo tratamos a los demás, especialmente a quienes comparten con nuestros vínculos de cercanía, confianza o fraternidad. Ninguna ofensa queda completamente olvidada cuando nace de un corazón dispuesto a humillar o a aprovecharse del dolor ajeno. Cada palabra tiene el poder de levantar o destruir. Cada decisión puede convertirse en un acto de justicia o en una semilla de resentimiento. Por eso, vivir con integridad exige más que evitar el mal evidente. Exige renunciar al deseo de ver caer al otro, rechazar la indiferencia frente a su sufrimiento y actuar con misericordia incluso cuando resulte difícil hacerlo. Hoy decido no convertir el orgullo en una excusa para dañar a quienes me rodean. Elijo la verdad antes que la conveniencia, la compasión antes que el desprecio y la reconciliación antes que el resentimiento. Comprendo que ninguna victoria obtenida a costa del sufrimiento de otro puede llamarse verdaderamente victoria. Que mi vida sea recordada por la justicia y no por la vergüenza, por la fidelidad y no por la traición, por la capacidad de extender la mano antes que por los impulsos de herir. Porque quien honra al prójimo honra también al Dios que lo creó, y quien siembra justicia deja una huella que el tiempo no puede borrar. Manifiesto número 4. Nunca te alegres de la caída del otro. ¿No debiste tú haber mirado con satisfacción el día de tu hermano? Abdías capítulo 1 versículo 12. Existe una oscuridad más profunda que cometer una injusticia, contemplar el sufrimiento ajeno y encontrar en él satisfacción. Cuando el dolor de otro se convierte en motivo de alegría, el corazón comienza a perder aquello que lo hace verdaderamente humano.
La compasión se desvanece, la empatía se enfría y el orgullo ocupa el lugar donde antes habitaba la misericordia. La caída de una persona nunca debería ser motivo de celebración. Detrás de cada derrota hay una historia que muchas veces desconocemos, una lucha silenciosa, errores que pudieron evitarse y heridas que no siempre son visibles. Reír de quien tropieza no demuestra fortaleza, revela pobreza de espíritu. El carácter se mide por la capacidad de tender la mano, no por el deseo de contemplar cómo otro permanece en el suelo. Este versículo nos recuerda que Dios observa no solo nuestras acciones, sino también la actitud con la que miramos el destino de los demás. Es posible no haber causado directamente una desgracia y aún así participar de ella mediante la indiferencia. El desprecio o la satisfacción secreta que produce ver fracasar a otro, el silencio del corazón también habla delante de Dios. Hoy decido renunciar a toda alegría nacida del fracaso ajeno. No permitiré que la envidia disfrace el dolor de otros como una victoria personal, ni que el resentimiento convierta la desgracia de alguien en un motivo de consuelo para mi orgullo. Comprendo que mañana podría ser yo quien necesite comprensión, paciencia y una mano extendida. Prefiero cultivar un corazón que llore con quienes lloran y se alegre sinceramente con quienes prosperan. La verdadera nobleza no consiste en estar por encima de los demás, sino en permanecer a su lado cuando la vida los pone a prueba. La misericordia siempre será una expresión de mayor fortaleza que el desprecio. Que mis ojos nunca busquen el espectáculo de la caída, sino la oportunidad de levantar. Que mis palabras no alimenten la burla, sino el ánimo. Y que mi corazón permanezca libre del orgullo que disfruta de la derrota de su hermano. Recordando siempre que la justicia camina de la mano con su misericordia y que el amor vale más que cualquier triunfo construido sobre el sufrimiento de otro. Manifiesto número 5. Toda acción regresa a quien la siembra. Abdías capítulo 1 versículo 15. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ningún acto desaparece en el vacío. Toda palabra pronunciada, toda decisión tomada y toda intención cultivada dejan huella que, tarde o temprano, encuentra el camino de regreso hacia quien lo originó. El ser humano puede engañar a otro durante un tiempo, incluso convencerse de que sus acciones jamás tendrán consecuencias, pero la justicia de Dios no se rige por el olvido ni por las apariencias. Este versículo proclama un principio que atraviesa la historia. Lo que sembramos termina por alcanzarnos. No se trata de una simple ley natural, ni de una coincidencia del destino, sino de una expresión del orden moral establecido por Dios. El bien realizado produce vida. El mal sembrado termina revelando su verdadero fruto. Nadie puede construir paz sobre la injusticia, ni esperar bendición mientras alimenta el daño. El día del Señor es un recordatorio de que llegará el momento en que toda obra será puesta en la balanza. En ese día no habrán excusas, las posiciones de poder ni el prestigio adquirido. Permanecerá únicamente la verdad, lo oculto será expuesto, lo recto reconocido y aquello que parecía quedar impune encontrará su justa respuesta. Esta realidad no debe despertar temor paralizante, sino una profunda conciencia de responsabilidad. Cada jornada ofrece la oportunidad de sembrar misericordia en lugar de violencia, honestidad en lugar de engaño y compasión en lugar de indiferencia. El futuro comienza a construirse con las decisiones que tomamos hoy. Por eso, decido vivir con integridad, aun cuando nadie me observe. Elijo que mis palabras sean sinceras, que mis acciones reflejen justicia y que mis pensamientos no se alimenten del deseo de perjudicar a otros. Comprendo que la mayor recompensa no consiste en obtener ventajas temporales, sino en caminar con una conciencia limpia delante de Dios.
Que nunca olvide que toda semilla produce una cosecha. Si deseo recibir bondad, sembraré bondad. Si anhelo paz, construiré paz. Si espero misericordia, practicaré misericordia. Porque la justicia de Dios no es arbitraria, refleja una perfecta rectitud, aquello que cada corazón ha decidido cultivar. Y cuando llegue el día en que toda obra sea revelada, deseo que mi vida sea hallada fiel, guiada por la verdad y sostenida por la gracia de Dios.